llenar estadios tocando un violín, prender una fiesta a punta de vals o que miles de personas canten una ópera a todo pulmón suena casi tan difícil como poner a un crítico de música clásica a bailar reggaetón. Ese es el fenómeno de un extravagante violinista holandés que a punta de talento, imaginación y excentricidad convirtió sus conciertos de fantasía en espectáculos tan masivos como los de Madonna, J Balvin o los Rolling Stones. Andrés Sanín se dejó seducir por las melodías de este Elvis Presley de la música clásica, como también lo han llamado, y fue hasta el corazón de Holanda a ver cuál es el secreto de su éxito mundial. Con ustedes, el rey del vals. A waltz is very, very difficult to play. You can play da-dee-da-dum, jump, 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 but when you play then everybody starts. It's not possible to sit stiff. It comes and goes, and it's like a wave in the ocean. Con su eterna pinta de Mel Gibson holandés, con su amado vals y su humor a prueba de críticos elitistas y bostezos, el violinista André Rieu le ha dado la vuelta al mundo. Ha convertido los grandes éxitos de la música clásica en conciertos multitudinarios, que su fanaticada de todas las edades describe como coloridos orgasmos colectivos. I heard that your concerts are like sex. Is it true? Yeah, I build it up slowly, and then after 2 hours, there's an explosion. 2 hours of sex, that's a lot. Yeah, no, I do that every night. Is this a family TV or? En esas 2 horas de sexo musical que tiene a sus 69 años, junto a la Johann Strauss Orquestra. Unos bailarines que parecen sacados de un cuento de Walt Disney, se ha dado el lujo de levantarle el hábito hasta a las monjas más veteranas y ponerlas a mover el esqueleto al son de su violín. Como a esta jovencita, la monja Leona, de solo 105 añitos. That's a nice story. When we started 40 years ago with a small orchestra, the Salon Orchestra, secretly she went out of the convent and she listened. And then she came back and the head sister, where were you? I was with André Rieu. Go in bed. Sinner, you sinner. Go in bed. You are a sinner. Pretty cool, right? Got full control, Esas canitas al aire y esos aires de Don Juan, el New York Times lo bautizó como un maestro para las masas y otros medios lo coronaron como el segundo rey del vals, después de Strauss. El rey del vals. Pero antes de ser el rey, tuvo que vencer los prejuicios de esas disqueras que no querían seguirle un paso que les sonaba viejo y anticuado. They were not interested at all because they said, you are not classical, you are not pop, so go home. You play waltzes? Go back and play for your grandmother. So that was very hard. It took us 7 years to have the first contract. And then it exploded immediately. Good evening, ladies and gentlemen. No les echó en cara su éxito y tocando valses, óperas y hasta lambada, logró vender más de 40 millones de discos. Dar 90 conciertos al año, lanzar 77 DVDs, recibir más de 500 premios platino por estar entre los artistas pop más vendidos del Reino Unido y seducir incluso a las barras más bravas en esa semifinal de la Liga de Campeones que ganó el Ajax, animado por su violín y un coro de 60.000 fanáticos del fútbol. Hipnotizados por su melena de galán, por sus melodías y su éxito masivo, fuimos hasta Holanda, uno de los 12 conciertos que da cada verano en Maastricht, su ciudad natal, y el escenario medieval perfecto para ese cuento de hadas en el que vive Rieu desde que empezó a tocar violín a los 5 años y a quitarse ese cinturón de castidad que le han impuesto a la música clásica. My father was a conductor of classical music, and I always thought this world is so serious.
and so stiff, the classical music, you know, it's so beautiful. Classical music is so beautiful. But the people who play classical music and the people who listen to classical music, they are in a sort of corset and they don't dare to break out. And that's what I did. And that's what I felt when I was very young. Come out, free. En el hotel, ¿quién más nos da la bienvenida sino este príncipe azul para la segunda y hasta la tercera edad? Que de acartonado solo tiene este cartón. ¿Cómo está tu español? Mierda. Mal. Mal. Terrible. Terrible. Basta caminar unas pocas cuadras por las calles estrechas de Maastricht para ver cómo la sonrisa millonaria y seductora del rey del vals se lo ha tomado todo. Las vitrinas de las tiendas, los zapatos de gala, los menús de los restaurantes, los salones de belleza y hasta los quesos más exquisitos, en un lugar que no debería llamarse Maastricht, sino Rumania. Because we were like walking around, getting to know Maastricht, and we'd find you in every Yeah, corner. I know. I know. It's all the shops, all the hotels, they all use my name. There was a butcher, photo of me. I always eat this ham from this butcher. It's not true at all. Como un dios de la música, Ryu es omnipresente. Su cara se nos asoma hasta en la sopa. Ahora que esperamos la hora del concierto y hacemos fila para la primera selfie, un hombre que durante 15 años de conciertos en Maastricht ha traído más de 1 millón de fans a su ciudad. En ese ritual de verano que repite día de por medio, más puntual que Cenicienta, el rey del vals se asoma con su violín Stradivarius del siglo XVII, con su pinta de príncipe medieval y su melena de corazón valiente, para saludar una corte de súbditos enamorados, venidos del mundo entero, y donde se emocionan ancianos y millennials por igual. Tras todo un desfile real, y entre chistes y chanzas, Ryu, su orquesta de 80 músicos y su ejército de unos 200 bailarines, vestidos con trajes de gala tipo Versalles o La Bella y la Bestia, van transportando en el tiempo a su público por los grandes clásicos de la música clásica, el concierto de Aranjuez, el bolero de Ravel, la Traviata y el Danubio Azul, su vals favorito de su compositor favorito, Johann Strauss. Violinista no de Hamelin, sino de Maastricht, lleva a su público de un ritmo a otro, y como en ese baile de zambito que se tomaba pueblos enteros, hace girar y girar como trompos a bailarines en silla de ruedas, despeluca hasta los calvos con música disco, pone a marchar en el clásico trencito de borracho rumbero hasta los periodistas más tiesos de la comarca, y reanima hasta la muerte en persona. There was also an old lady who asked ask you to perform during her funeral. Yeah, and I asked her immediately, tell me when. Why do you think that it's your success with these old ladies? That makes them young. Eternal young. Ese sancocho musical, esa estética de piñata o quinceañero y esa irreverencia para tocar como y como le plazca, no siempre ha sido música para los oídos de los críticos más sabiondos y estirados. What kind of criticisms do you get? Of course, there are always people who say, I don't like a waltz. Because I can see that when we play, the whole audience is smiling and one man is, me not. And that's the critic. I'm sure. Ante las críticas por vulgarizar la música clásica, volverla mercancía de consumo para las masas, Ryu se pregunta en dónde le han hecho una escultura a algún crítico. Y además de un aguafiestas, les contesta con una carcajada y una dosis de su propia medicina. And I gave them 2 instruments and they had to play with us. And it was bad, of course, because everybody was laughing and they too. Parte de su éxito es devolverle la vida y el humor a un género que otros asfixian entre la seriedad de un frac y esa disciplina de cuartel que casi manda a volar cuando estaba recién casado con el amor de su vida, Marjorie Ryu, y quiso convertirse en el chef de su propia pizzería. I didn't want to study the violin anymore and she didn't want to be at university anymore. So what shall we do? Open a pizzeria. And the most expensive pizza would be Pizza Paganini. Paganini. Yeah, because I would play Paganini when you ordered that expensive pizza.
pizza Paganini, le ganó el violín. Y Ryu terminó viviendo en ese castillo de 1492 donde nos recibe, en una sala tipo Versalles y rodeado de unos maniquís que hacen de este encuentro algo surreal. How did you end up living in this castle? I was walking along the Meuse, the river, with my wife years ago. And I said, oh, that's a nice castle. I would like to have it. And then she said, so you must sell some records. So we did. A punta de dar conciertos y vender discos, terminó viviendo en el mismo castillo, donde desayunó por última vez el mismísimo mosquetero D'Artagnan, y donde recibió clases de piano de la que podría ser la bruja de este cuento de hadas. The house was dark and gloomy, and the piano teacher was a bitch, and I was afraid of her. So I still hate the piano, not the sound, but to play. Lo suyo fue el violín gracias a otra maestra que le fascinaba y que lo contagió de esa pasión con la que hoy toca ante miles y miles de personas. En una megaproducción para la que trabaja un ejército de 110 músicos, camarógrafos y productores. I'm not a businessman, I learned to be. I think a real businessman uses his brains. I use my heart, and that is bad for a businessman. Por usar su corazón casi pierde hasta la camisa cuando se le metió la idea de construir el escenario más grande del mundo para un concierto en Australia. Pista de hielo, fuentes de agua, carruajes dorados dignos de la realeza y una réplica de un famoso palacio en Viena que le robó hasta el aliento. I said to my son, this is really beautiful, this decoration. We should copy that and bring it over the world. It was the biggest decoration ever. Oh my God. Bigger than the Rolling Stones, and it cost you all my money. De esa quiebra monumental se recuperó usando la noticia para vender más discos. I promised Marjorie never to do that again. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. En vez de comprarse un Ferrari, construyó un mariposario en su castillo, donde se refugia de la fama. When I'm 5 minutes here, I'm vacation. Rockeando con su vals por todo el mundo, logró llenar salas de cine con sus conciertos, amasar una fortuna y conquistar incluso un peso pesado de Hollywood, al actor Anthony Hopkins, cuando lo llamó para pedirle que tocara un vals que había compuesto, con la misma sensibilidad de Hannibal Lecter. Don't go around the world like a priest, please listen to classical music. It's the way I do it, and I wanted to open life and to be free. And my tool is the music. You've said that you dream of playing in the moon. Yeah. I spoke once with Richard Branson, and he promised me to build a hotel on the moon, but he told me that 10 years ago, so he should hurry up. Where do you dream of having your final concert? And how I don't dream of my final concert. Come on, Andres. Hey, I'm 70, I'm being 140. I don't dream of my last concert. No, that is good. No, retiring. That would be my last sex. Después de más de 30 años dando conciertos hasta en la luna, nadie podrá quitarle lo tocado ni lo bailado a Ryu, ni evitar que este rey del vals, al que han condecorado con todo tipo de títulos, entre ellos el de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, siga coronando al mundo con sus explosiones de música, bombas y color, el mejor elixir de la juventud. No hay que ir hasta Holanda para bailar con Ryu, el rey del vals. Estará el 12, el 13, el 14 y el 15 de septiembre en el Movistar Arena en Bogotá. Y es posible que hasta toque reggaetón sinfónico. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.